ha parecido interesante, aparte de que te ves guapísima, me gusta porque habla de un tema que para mí es muy importante, que es el dinero y la producción, el creernos de que de verdad podemos empezar a construir desde muy temprana edad, porque tú dices aquí, el dinero y tú sin importar la edad. Antelma, cuéntame, ¿a qué te refieres con esto? ¿Por qué escribiste este libro y por qué así es para ti tan importante poder dar a conocer este mensaje? Mira, el objetivo de crear el libro El dinero y tú sin importar la edad, inicialmente se creó para darle el mensaje a niños de escuela o niños de secundaria que a través de la lectura de libros de superación personal empezaron a transformar su mentalidad y después hicieron proyectos en el que ellos tenían que ganar mínimo $1. Entonces, en las comunidades hay muchos niños y el INEGI registra que hay un promedio de entre el 11 y el 15% de niños que dejan de estudiar por falta de recursos económicos. Entonces, el crear las herramientas de lectura y de escritura fue para que ellos empezaran a crear sus primeros emprendimientos dentro de la misma escuela o en su casa. Entonces los papás estaban enterados y los padres también se sumaban al trabajo del hijo. Entonces, al grado que niños empezaron a ganar desde $1 hasta miles de pesos. Yo quiero ir a la raíz. Tú me decías que tú eres maestra, de ahí viene la idea. Entonces cuéntame un poco tu historia y de cómo tú llegaste hasta esta idea genial de guiar a los niños a que podían y convencerlos de que ellos podían empezar a crear dinero. ¿Sabes qué? Yo en algún momento que daba clases, luego veía niños que no salían al receso o al recreo porque no tenían el recurso o simplemente... A veces simplemente llevaban una torta sin relleno o no se podían comprar zapatos. Entonces, las comunidades, de verdad que hay niños que no tienen el recurso. Todavía hace poco yo vi un muchachito que llevaba los zapatos despedazados. Entonces, sí hay muchas necesidades. A través de mi licenciatura, yo soy maestra de español. Entonces, en esa materia, pues enseñas al niño a leer y a escribir. Entonces, empecé a inducirlos a leer libros de superación personal. Ahí empezamos a leer a Brian Tracy, a Jorge Serratos, a autor de Padre Rico, Padre Pobre. Todos esos libros les fue cambiando la mentalidad. Les empezó a despertar la inquietud. Es correcto. Digamos. Cierto. ¿Y cómo llegas tú a ese primer niño a llegarle a hablar de qué? ¿Cómo entras tú a hablarle a ese niño? Porque empezaron a hacer exposiciones en la escuela. Entonces, un libro que compraban ellos lo elegían. Y luego ellos lo tenían que exponer. Y después el paso 3 era que implementaran el conocimiento. Y ellos tenían que hacer una actividad donde ganaran mínimo $1. ¡Ay, increíble! Y los niños empezaron a vender lápices con sus compañeros, a vender gomitas, a vender dulces. Había niñas que sabían, por ejemplo, yo les enseñé el proceso de extracción y había equipos que enseñaban a otros niños o a otros grupos y les cobraban de $10 por enseñarles lo que ellos sabían. Y sacaban sus lápices de colores, sus papelitos de colores y los iban colocando y los niños empezaban a sacar las ideas más importantes del libro. Entonces, como vi que les iba gustando, iban desarrollando habilidades, entonces de ahí después salió hacerlo ya de manera efectiva, que lo aplicaran. Entonces vi y descubrí que el niño tiene mucha habilidad para poder hacer negocios con sus papás, con sus compañeros, con sus vecinos. Entonces vi que la verdad valía la pena a documentarlo y hacer algo más grande. Antelma, pero tú estás entendiendo la profundidad de lo que tú estás diciendo, tú estás entendiendo cómo pudieras tú cambiar una comunidad entera. Correcto. De situaciones de pobreza y llevarlos a la autosuficiencia, porque aquí estamos hablando de autosuficiencia, señores, aquí no estamos hablando de que estamos explotando, no estamos creando un niño que va a ser autosuficiente y ya va a entender del dinero. Ese recibimiento
recibimiento de los padres de estos niños ante lo que tú has hecho? La verdad es que ha sido increíble porque los padres se suman a los hijos. Hay mayor comunicación. Los mismos padres iban a presentar esos proyectos con sus hijos a la escuela. Les ayudaban a sus hijos. Entonces, ahí hay un capítulo que se llama Educación Inversa. Ahora, el papá le compra el libro que elige el niño. El niño lo lee, lo estudia, lo presenta, lo proyecta, hace un proyecto y ahora el hijo se encarga de educar al padre. Entonces, Increíble. eso hace que se sumen, hagan una unión familiar y con éxito más grande. Te puedo decir que hay padres de familia, hay un proyecto de una chica que se llama Michelle San Martín, que ahora ella con su emprendimiento mínimo se gana 40,000 pesos mensuales. Mínimo. Imagínate. Ese es un caso. Hay otro chico que con su familia llega a ventas mensuales de más del 1,000,000 de pesos. Mira que cuando me dices esto y me das números y cifras tan certeras y me estás diciendo lo estamos haciendo en familia, pudiéramos decir que si nosotros aplicáramos lo que este libro nos invita a hacer, estaríamos invitando a nuestra comunidad a transformar su economía de forma bastante drástica y positiva. Tenemos que impactar, tenemos que innovar, tenemos que prepararnos, tenemos que entrar al área digital. Entonces, llevo yo varios meses, varios años preparándome y por eso es de que fui implementando esta situación y para mis compañeros maestros yo los invito a que lean libros de superación personal, que lean este libro, El dinero y tú, para que lo entiendan que aparte de dar información, es un cuaderno de trabajo, es una guía para que el mismo niño, el mismo maestro, el mismo padre de familia vaya llenando esas tablas y vaya descubriendo ese potencial del que el alumno y el mismo maestro puede hacer. Y yo lo empecé a implementar porque yo lo hice con mis hijos. Entonces, cuando vi que ellos nunca han dejado de estudiar, hasta la fecha siguen estudiando y ya ganan dinero. Se les pagan por hacer algunas cosas más, ¿no? Entonces, yo creo que si yo lo pude implementar con mis hijos, lo pude implementar en la escuela donde yo trabajé, todos podemos hacer lo mismo. Antelma, te quiero agradecer porque para hacer cambios hay que dar primeros pasos. Tú empezaste ya, ¿cuánto llevas con este proceso de transformación para los chicos? Más o menos me llevé como unos 3 años. Mira, precisamente por eso quiero decirte estas palabras. Yo pienso que cuando un docente se toma lo de la docencia con un poquito más de dar un paso más, de dar un pasito extra, de aprender, como dices tú, puede hacer cosas increíbles con la mentalidad de los niños. Pero sobre todo tú, que lo implementaste con tu familia y que has visto resultados maravillosos. De verdad que quiero invitar a las personas a que lean este libro, a que se den la oportunidad de hacer cambios importantes y que el dinero y tú sean una parte clave para cambiar la sociedad, para cambiar una comunidad que de pronto está pasando una crisis y una situación difícil. Antelma, muchísimas gracias. Para mí ha sido un honor haber compartido contigo y nada, vamos a seguir adelante a crear mentalidades de triunfo, a educarnos un poco más, porque merecemos tener un país mejor, merecemos tener niños viviendo mejor y familias viviendo, no teniendo que pasar por lo que tú decías, niños que iban de pronto sin alimento a su escuela y que todo lo contrario sean proveedores para su comunidad. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.